El gato en Israel. Ecología urbana, historia colonial y derecho religioso. El tema del gato en Israel representa un fascinante cruce entre ecología urbana, historia colonial y derecho religioso. La situación actual, caracterizada por una de las densidades de gatos callejeros más altas del mundo, hunde sus raíces en decisiones históricas precisas y en debates doctrinales que continúan produciendo consecuencias concretas en la vida cotidiana de las ciudades israelíes. 1. El período del mandato británico, 1920 a 1948. El origen de la masiva presencia felina en las ciudades israelíes se remonta a la administración británica de Palestina. Según lo documentado por la literatura histórica y veterinaria israelí, la mayor parte de los gatos callejeros que hoy pueblan las calles del país desciende de los animales introducidos, o dejados proliferar, por los británicos durante el período del mandato, con el objetivo de reducir la población de ratones y ratas que infestaba los centros urbanos y los puertos de la región. La medida formaba parte de una política sanitaria consolidada en el ámbito colonial británico, donde el gato doméstico era empleado sistemáticamente como agente de control biológico de los roedores. La rápida expansión urbana de Tel Aviv y Jerusalén, unida a la ausencia de depredadores naturales en el entorno ciudadano, creó las condiciones para una multiplicación demográfica sin precedentes. Un dato emblemático, recogido por los registros del Servicio Veterinario de Tel Aviv, es que desde 1931 hasta aquella fecha habían sido eliminados aproximadamente 150.000 gatos en el solo municipio de Tel Aviv, y sin embargo el crecimiento de la población felina nunca se detuvo. Las consecuencias de aquella elección colonial siguen proyectándose hasta nuestros días, convirtiendo la cuestión felina en una de las más complejas de la gestión urbana israelí. 2. La situación actual y la gestión moderna. El número de gatos callejeros en Israel se estima, según las fuentes, entre 1 y 2 millones de ejemplares, una cifra que sitúa al país entre los que tienen la mayor densidad de felinos urbanos del mundo. Las investigaciones realizadas en el Departamento de Zoología de la Universidad de Tel Aviv, bajo la dirección del profesor Yosef Terkel, han analizado el comportamiento territorial de estas colonias, comprobando que las hembras mantienen un radio de acción de hasta 200 metros desde el núcleo de la colonia, los machos de hasta 300 metros, con una tendencia a no alejarse más allá de los límites del asentamiento humano. El giro jurídico decisivo en la gestión del problema se produjo el 2 de junio de 2004, con la sentencia del Tribunal Supremo de Israel, conocido en hebreo como Bagach, en el caso 4884/00. El proceso había sido iniciado por la asociación Tenu Lechayot Lichiot y por la Amut Aleman Achatul Israel, contra el Servicio Veterinario del Estado y la empresa privada Magen Lechatul. El tribunal, presidido por el presidente Aaron Barak y compuesto por los jueces Dalia Dorner y Asher Grunis, estableció que el sacrificio de gatos callejeros no puede dejarse al arbitrio de sujetos privados ni aplicarse de manera sistemática e indiscriminada. La sentencia, redactada por la jueza Dorner, declaró que el sacrificio debe constituir el último recurso disponible, circunscrito a situaciones de peligro real y documentado para la salud pública, y declaró ilegítima la práctica que había permitido a Magen Lechatul proceder a las eliminaciones sin los necesarios criterios de proporcionalidad y control institucional. Desde aquella fecha, la estrategia principal adoptada por el Ministerio de Agricultura es el programa de captura, esterilización y devolución, pero su eficacia sigue siendo limitada por la extraordinaria velocidad reproductiva de la especie. Cada hembra puede entrar en celo 3 veces al año, produciendo en cada parto hasta 5 o 6 crías. 3. La controversia halájica sobre la esterilización.
El punto de tensión más complejo de toda la cuestión concierne al conflicto entre el bienestar animal y los preceptos de la ley judía, llamada halajá. La esterilización quirúrgica, método hoy reconocido como el más eficaz para el control de la población felina, choca con una prohibición explícita de origen bíblico. La prohibición de castración, llamada en hebreo Isur Sirus, es un precepto negativo de la Torá, basado en el versículo del Levítico 10 y 24 de la noche, que prohíbe ofrecer animales con órganos reproductores lesionados y, por extensión, realizar cualquier acto de castración sobre cualquier ser vivo. El Shulchan Aruch, el código normativo fundamental del judaísmo rabínico, en la sección Eben Haeser, capítulo 5, parágrafo 11, codifica la prohibición para todos los tipos de animales. Según la posición mayoritaria de los poskim, es decir, los juristas halágicos, incluido el Rambam, la castración de los machos está prohibida por la Torá con el máximo grado de severidad, mientras que la esterilización de las hembras está prohibida por los decretos rabínicos, con un grado de rigor menor, aunque existen opiniones que extienden la prohibición toraica también a las hembras. En el plano de la responsabilidad indirecta, el mismo código, en el parágrafo 14, prohíbe también encargar a un no judío que realice la castración de un animal perteneciente a un judío. Una complicación adicional surge del debate talmúdico en el Tratado Sanedrín, folio 56, sobre si la prohibición de castración forma parte de los 7 preceptos de los hijos de Noé, es decir, las normas morales mínimas que el judaísmo atribuye a toda la humanidad. Según la opinión del rabino Itka y de la escuela de Menashe, a la que la tradición halágica atribuye peso normativo significativo, también los no judíos estarían vinculados por esta prohibición. De ello se deduce que quien encarga a un gentil la castración de un animal, sabiendo con certeza que éste llevará a cabo la operación, podría incurrir en la violación del principio llamado Lifnei Iber lo titen michshol, que significa no poner un obstáculo delante del ciego, citado en Levíticos 7 y 14 de la tarde, e interpretado en la tradición rabínica como la prohibición de inducir a otro a pecar. En el lado opuesto se sitúa el deber religioso de prevenir y aliviar el sufrimiento de los animales, expresado por el principio Tezar Baalei Hayim. La superpoblación felina genera sufrimientos masivos, colonias que viven al límite de los recursos disponibles, animales que mueren por enfermedad, por las heridas provocadas en los combates territoriales entre machos no castrados, cuya frecuencia aumenta con la densidad de la colonia, o por las consecuencias de embarazos repetidos y consecutivos en las hembras. Como ha observado el rabino Eliezer Melamed en su obra Penineh Halajá, capítulo 15, parágrafo 14, los gatos callejeros vagan hambrientos y agotados, produciendo un nivel de sufrimiento colectivo que la conciencia religiosa no puede ignorar, creando así una paradoja ética de notable profundidad. La norma que prohíbe la esterilización entra en colisión directa con la norma que impone proteger a los animales del sufrimiento. Para resolver este impasse doctrinal, diversos poskim y autoridades rabínicas han elaborado soluciones de compromiso. El rabino Eliakim Lebanón, rabino de Samaria, ha sostenido, apoyándose en una ponderación del Rema, uno de los grandes codificadores del siglo XVI, la licitud de la venta temporal del animal a un no judío, con la fórmula del Kinyan Hagbajá como modalidad preferida de transferencia de la propiedad. El gato es cedido formalmente a un gentil, quien a su vez lo entrega a un veterinario no judío para la intervención, sin que el judío sea parte directa en la cadena operativa. La analogía con la venta del pan leudado durante la Pascua judía es explícita en la literatura de las respuestas rabínicas sobre el tema. El foro Jotem, presidido por el rabino Yaakov Ariel, ha propuesto el recurso a la esterilización hormonal temporal como alternativa halágicamente más sólida.
Dado que la prohibición bíblica se refiere a la supresión definitiva de la capacidad reproductiva, una supresión que se agota por sí sola con el tiempo no entra en el supuesto de la prohibición, del mismo modo que el Talmud en el Tratado Sabbat, folios 110 y 111, describe la posibilidad de inhibir temporalmente la función reproductiva mediante una preparación llamada kos-shel y karin, es decir, el cáliz de las raíces esterilizantes, sin que ello constituya castración en sentido técnico. Las opciones prácticas disponibles son dos: inyecciones hormonales repetidas cada varios meses, o el implante de un microchip endocrinológico con efecto de duración de entre 6 meses y 1 año. El Instituto de la Torá y de la Tierra, llamado en hebreo Mahon HaTorah Be'Haaretz, ha precisado que, en situaciones de urgencia pública demostrada, un judío puede pedir a un veterinario no judío que esterilice quirúrgicamente a las hembras, cuya prohibición es de grado rabínico. Se trata en ese caso de una figura llamada sebut di sebut, es decir, doble grado de alejamiento del interdicto primario, admisible según la jurisprudencia halájica en situación de gran necesidad, denominada chorei gadol. El mismo instituto excluye en cambio la aplicación de esta solución a los machos, para los cuales la prohibición es toraica y por tanto de máximo rango. Una posición culturalmente significativa, aunque políticamente controvertida, es la expresada en 2015 por el ministro de Agricultura Uri Ariel, quien propuso trasladar perros y gatos callejeros a otros países dispuestos a acogerlos, motivando la propuesta con su contrariedad a la esterilización quirúrgica en nombre de los preceptos halágicos y del principio bíblico Peru Rebu Umilu et Haaretz, que significa creced y multiplicaos y llenad la tierra. La propuesta suscitó una viva polémica política y fue ampliamente criticada por los expertos en gestión de poblaciones animales. 4. Impacto social y ambiental. Hoy el gato se ha convertido en un símbolo cultural de las calles israelíes, reconocible y arraigado en el tejido visual de cada ciudad. No es casualidad que una de las plazas más frecuentadas de Jerusalén, conocida popularmente como Kikar Hajatulot, es decir, la Plaza de las Gatas, se haya convertido en un símbolo popular de la convivencia entre ciudad y animales callejeros, habiendo tomado el nombre de la histórica concentración de colonias felinas en torno a los contenedores de basura de los restaurantes de la zona. Una amplia red de voluntarios se ocupa cotidianamente de alimentar y cuidar las colonias felinas urbanas, en un fenómeno de cuidado espontáneo que representa una respuesta social informal a la falta de estructuras públicas adecuadas. En el plano ecológico el panorama es complejo. Las investigaciones de la Universidad de Tel Aviv muestran que los gatos callejeros urbanos se alimentan principalmente de ratones y ratas, y que la presencia de una colonia estabilizada puede en ciertos contextos reducir el riesgo sanitario relacionado con los roedores, un dato que no deja de evocar la razón originaria de su introducción durante el mandato británico. Al mismo tiempo, los estudios sobre la composición del contenido gástrico de aproximadamente 190 gatos callejeros muestreados han constatado que las presas constituidas por especies en peligro de extinción representan alrededor del 2% del total, un dato que alimenta el debate entre las organizaciones de defensa de los animales y las de conservación naturalista. La gestión de los felinos se configura por tanto como un desafío constante y articulado, que requiere un difícil equilibrio entre ética religiosa, protección ambiental y derechos de los animales, un desafío que Israel afronta con una combinación única de sensibilidad cultural, pluralismo jurídico y contradicciones irresueltas.